Ahí está, estamos grabando. Ya. Con las personas que tenemos nomás, ¿me parece? Yo creo que es inevitable que haya una baja de asistencia. Está intenso el fin de semestre. Está muy difícil. O sea, para mí está intenso. Imagínense que tengo pocos cursos y no tengo que dar pruebas. Les dejé el código en el chat. Ah, tengo que compartir pantalla, espérese. Ahí sí. Sí, Ay, siempre se me olvida. Ya, ahí pero sí, sí. siempre se acuerda, profe. Ah, Se- pero bueno. no Ah, sé si podemos decir así que se olvida, si siempre se acuerda también. o sea, me olvido y después a último minuto digo, ay, se me tengo que compartir pantalla. Ya. Veamos el vaso medio lleno. Y de que está todo tan intenso, veamos el Ay, vaso también está medio con la lleno. nariz complicada, igual que yo. Mm, Ya. A ver. Vamos a compartir aquí. Ahí está. Ya ves que lo que es Venom. Es como la película, ¿no? Hay una película que se llama Venom. Agente reductor. Es como un espía. Está interesante el juego de palabras en todo caso. Sí, está bueno. Flavoproteína. La Una perquinasa. quinona. Una quinona. Perkinasa. Perkinasa. Eh, Uy, estoy con un cansancio con estos medicamentos de la antihistamínica. Pac-Man. Ese es de mi tiempo, pues, Pac-Man. Es aburrido jugar Pac-Man ahora. no, yo creo que hay gente No, que hay gente juega que le gusta, todavía. ¿sabes? En el celular, ¿por qué no? No es que sean fome, son clásicos. Ah, está bien, está bien. Si alguien me dice, oye, qué fome el profe, no, clásico, Clásico. clásico. Bendy. No, no es fome, es clásico nomás. A ver, asparragina mal. Asparragina mal. Está Ben 10 ahí, ese es de cuando yo era chica, de cuando yo era chiquitita. Sí, ¿qué pasaba? Ben 10 está ahí, pues. ¿Qué es Ben 10? Bueno, yo lo recuerdo como un monito, no sé si será ahora otra cosa. Uy, ¿cómo puedo ser tan poco conocedor de eso? A ver, Ben 10, ¿qué es lo que era? Pero son Jugador de fútbol. monitos animados, pues, profe. Bueno, Es un igual, pues, superhéroe. un superhéroe ya no se llama así, Valentín. Se llama de otra forma. Lo cambiaron, dice Valentín. Somos Ya, 14. ya, démosle Va. nomás entonces. Lo adaptaron para niños pequeños. mm, Ya, pero era un dibujo animado entonces. Sí, sí, se unió Bollito también. Tenemos un Bollito y el bicho. Ya, le damos entonces. Sí, démosle nomás. Ya, empezamos. Entonces, Kahoot del día 21, 22. Estaba yo volando cuando puse el nombre. ¿Verdadero o falso? El interior de una partícula submitocondrial es equivalente a la matriz mitocondrial. ¿Qué será? ¿Qué será? Y bien, la gran mayoría la tuvo correcta. En efecto, la... A ver, perdón. La respuesta es que es falso. Es falso porque no es equivalente. Hay que recordar, y esto es importante para si es que ustedes tienen que tener algún tipo de aproximación experimental, que cuando ustedes hacen partículas submitocondriales, eh, la partícula como que se voltea. Entonces la matriz
o lo que vendría a ser la matriz mitocondrial, queda hacia afuera de la partícula y el espacio intermembrana hacia adentro. Muy bien, chiquillos. Vamos con la siguiente. Muy bien, Bollito. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Los protones son bombeados por F0 y son trasladados desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Ya. Acá hubo varios que estuvieron mal. Yo sé que no fue por... Seguramente tuvieron ahí un pequeño desliz. Hay dos partes en la aseveración. Primero, que los protones son bombeados por F0, eso es correcto, y que son trasladados desde la matriz al espacio intermembrana. Ahí tienen que recordar que los protones son bombeados por F0 desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Vamos con la siguiente. A Quinona no le había ido bien la vez pasada, volvió a subir ahora. Vamos viendo. Los protones pasan a través del complejo 5 a favor de la gradiente de concentración. Súper, muy bien esta. En general la tuvieron bien, sí. En efecto, los protones pasan a través del complejo 5 a favor de la gradiente de concentración. Cuando son retirados al espacio intermembrana, se requiere la energía de las reacciones redox para bombear los protones hacia afuera, pero cuando vuelven a entrar, van a favor de la gradiente. Muy bien. Flavoproteína tiene acá una racha. Seguimos. ¿Verdadero o falso? Se necesitan 3 protones para sintetizar un ATP. Ya. La respuesta correcta era falso. Así que los 6 que contestaron falso estaban bien. En efecto, se necesitan 3 protones y estos 3 protones se necesitan en la ATP sintasa. Pero recuerden que se necesita además un protón extra para incorporar el fosfato que se va a utilizar para fosforilar el ADP a ATP. Y hay que recordar ese protón también para cuando ustedes hagan la cuenta de cuántos protones, cuando ustedes hacen esta cuenta de 10 dividido en 4 y eso les da la razón PO, que la deben haber leído en el Leninger, ahí tienen que recordar ese cuarto protón. Perquinasa sube y vamos con la quinta pregunta. Una vuelta de un anillo C de 10 subunidades produce 3 ATPs. Yo bailo porque tengo música, yo no sé si ustedes tienen música. Yo creo que les tengo que compartir mi sonido para que tengan. Ya, entonces, en efecto es verdadera. Si ustedes tienen una producción de un ATP cada 3 protones, entonces un anillo de 10 subunidades en efecto va a producir 3 ATP. Y vamos con la última pregunta. ¿Verdadero o falso? Si no hay consumo de oxígeno, no hay síntesis de ATP. Pero si no hay síntesis de ATP, igualmente hay consumo de oxígeno. Ya, esta de acá era falsa. Aquí hubo varios que tuvieron error. Recuerden que sí, que en efecto la primera parte es correcta. Si no hay consumo de oxígeno, no hay síntesis de ATP. Pero al contrario ocurre también. O sea, si no hay síntesis de ATP, tampoco va a haber consumo de oxígeno. El acoplamiento ocurre de alguna forma, o se podría decir que en ambos sentidos. Y eso, vamos con el podio ahora y concluimos. Tenemos a Perquinasa en el podio, tenemos a El Bicho y tenemos finalmente a Quinona. Yo creo que ya había estado antes.
Y tenemos como finalista a Yura. Muy bien. Y Bollito. Ya pues, Ayura, muchas gracias, Lili. Muy bien, estamos. muchas gracias. Ayura también es un personaje de dibujo animado. No, Ah, no. eso es alguien que necesita ayuda. Ah, Ayura. Porque el final del Aguante, semestre bollito. está muy intenso. Está pesadísimo, está pesadísimo. Hay tanto que hacer. Y hay una cosa que me extrañó que no se modificara el plan del programa, que se podía haber modificado, por ejemplo, algunos días como para dejarnos. No, pero se suspendieron estas clases el 24, 25, había un feriado adicional, pero no se extendió. Bueno, habrán sus razones. Ya, a ver, ya compartir pantalla. Gracias, Lili, muy amable. Ya, ¿qué les quiero decir antes de comenzar? ¿Puedo hacer una Es- pregunta chica de la clase anterior? Sí, sí, Santiago, dele ¿El no. complejo 5 está correcto decir que es parte de la cadena transportada de electrones? ¿O no es No, técnicamente correcto? no, porque no transporta electrones el complejo 5. Ya. Es decir, no es parte de la cadena respiratoria, entonces comienza con NADH, por ejemplo, termina con oxígeno, y acoplado a eso hay síntesis Ya. O de sea que esta ATP. llave complejo 5 no es necesariamente que sea como parte de esa secuencia, porque como que, No, pero ahora, evidentemente claro, sí. que ese traspaso de electrones sirve para la síntesis de ATP, entonces, claro, Ya. pero de estricto rigor no transporta electrones, Profe, me así acaba que de... tiene razón. Sí, Sí, cadena transportadora de electrones es lo mismo que cadena respiratoria, son sinónimos. sí, Ya, se usan más o menos similar porque en el fondo como se consume oxígeno, se habla de respiración. ok, gracias. Sí, no hay problema. Ya, entonces le he dicho que estoy terminando de corregir las pruebas, están en general bastante bien, pero me van a tener que esperar un poquitín porque yo también he estado bien sobrecargado. Así que paciencia, por favor. Va a haber tiempo para las correcciones, etcétera. Yo supongo pues, que para la prueba, la tercera I va a ser más corta, y no vamos a incorporar, acuérdense, la parte de aminoácidos y de nucleótidos, el catabolismo de aminoácidos y catabolismo de nucleótidos. Y a ver, ¿qué otra cosa querías decirle? Hay dos personas que me han enviado mensajes para corregir el control de seminario. Yo tengo que derivar esas preguntas a Liliana, ¿ok? Para que sepan. Ya, listo. Ya, hoy día vamos a hacer una clase sobre fotosíntesis. Yo pretendo hacer una clase corta hoy día. ¿Ah? No quiero avanzar tanto en realidad. Vamos a hacer una clase corta, una primera parte, y la segunda parte la haremos ya la segundo bloque en la clase de la próxima semana. Entonces, bueno, la fotosíntesis, como ustedes podrán imaginarse, es un fenómeno bien, bien interesante y muy particular, puesto que a diferencia de... Ay, espérense, tengo una cosa que desactivar aquí. Bueno, a diferencia de, de lo que nosotros podemos conocer sobre los heterótrofos, aquí hay una capacidad para obtener energía a partir de la luz del sol. Y eso es una cosa que es una maravilla, creo yo, desde el punto de vista de la evolución. ¿Mm? Ahora, una de las grandes dificultades que han habido históricamente respecto a entender, por ejemplo, cómo funcionan los organismos fotosintéticos, es que ha sido difícil de estudiarlos, ¿no es cierto? Porque una de las primeras cosas que se ha podido, o sea, tratado de entender es el tema de la luz, entonces, asociar la luz y la energía. Entonces, todo un cuento que también tiene que ver con el desarrollo del desarrollo científico y del entender nuestro entorno. Y, y otra de las grandes cosas era de los grandes misterios era tratar de entender, por ejemplo, eh, que los organismos vegetales obtienen, o sea, sintetizan
sintetizan moléculas carbonadas utilizando, bueno, la energía del sol, y eso también fue todo un descubrimiento, ¿no? Tratar de entender cómo se relacionaban ambas cosas. Y desde una perspectiva histórica muy sencilla, solamente para las personas que no lo sepan, que esto yo creo que esto es muy conocido, alrededor del 1650, este holandés Van Helmont hizo este experimento que yo considero que es una maravilla de experimento porque es muy sencillo, pero muy, muy decidor respecto a sus resultados. Y este consistía en, no sé si lo conocen, ¿lo han visto ustedes o no? ¿Quién lo conoce? Que digas por ahí en el chat. En el colegio, el experimento, Sí, pues, en el colegio. como de quinto básico, que te lo Sí, muestran. así es, así es, así es. Y es importante que lo muestren. Entonces, lo interesante es que no todo... Ahora, nosotros vamos a tratar de entender cómo eso ocurre, digamos. Pero el experimento consistía en eso, en un macetero, una cantidad de tierra determinada, se planta una barra de sauce. Y después de un tiempo, por supuesto, este sauce crece y la idea es poder determinar el peso del sauce respecto al peso perdido en el macetero con la tierra. Y ahí está lo interesante de saber que la mayoría del peso no tiene nada que ver con la pérdida de peso del macetero. Entonces, de alguna parte, por supuesto que proviene la masa que incrementa en el crecimiento esta planta. Perdona, mis disculpas. Otro de los experimentos clásicos relacionados al inicio para la fotosíntesis es este experimento de Priestley, en que, bueno, esto hoy día no se podría hacer, por supuesto, pero si ustedes saben bien, si uno cubre una vela encendida, se apaga rápidamente. Bueno, la vida de un animal también, en este caso, un ratoncito. Y si ustedes se fijan, poner una vela, ahora, pero en presencia de una planta, la llama se mantiene más tiempo. E inclusive se dio cuenta también de que una planta podía generar suficiente aire, oxígeno, no sé, para poder mantener vivo un animal más tiempo en condiciones cerradas. Entonces, hay algunos ejercicios así como bien experimentales, bien clásicos para poder tratar de abordar esta problemática. Ay, perdón. A la próxima vez voy a apagar el micrófono. La fotosíntesis, como ustedes muy bien sabrán, ocurre en estructuras conocidas como cloroplastos. Ustedes pueden ver ahí los cloroplastos con una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Y al interior estructura. Esto es lo que estamos viendo aquí, una micrografía electrónica. Y obviamente esto no es verde al microscopio electrónico, esto está coloreado. Se ve ahí en amarillo el estroma. Los tilacoides, las membranas tilacoidales, y estas estructuras que son apilaciones o granas, y que se ven muy evidentemente al microscopio electrónico. Perdón. ¿Qué imaginan que es esto ustedes? Ay, perdón. ¿Qué podría ser eso? Si no fuera un artefacto. Ah, gracias, No, Roberto. Oh, por Dios, estoy súper irritado con todo esto. ¿Qué podrían ser estas estructuras, por ejemplo? está dentro del cloroplasto, digo, no sabría decirle. Valentín, dinero. Ah, el amor también es importante. DNA del cloro. Sí, DNA, pero no es eso lo que se está viendo. Yo no estoy seguro pero podría ser estructuras ligadas como a los que se almacenan dentro de los cloroplastos. Vamos a ¿Almidón? ver. ¿O estoy inventando ahora? Almidón, muy bien.
¿Quién dijo? El almidón. Yo como bien a la chunta, así que no me daría tanto crédito. Bueno, pero el achunte no sé si es tan válido. En realidad lo que es que se acordó y no se acordaba 100% nomás. Pero bien, bien. Y lo que iba a decir es que, bueno, en el mundo de los cloroplastos, o sea, o de los plastidios, el cloroplasto es un tipo de plastidio, ¿ah? Para que ustedes lo sepan. Y hay un montón de otras estructuras que son plastidios, pero que no hacen fotosíntesis. Entonces, este plastidio particularmente, es uno que sí hace fotosíntesis y es uno que está más bien, ¿cómo se dice? Cuando vaya, me voy a acordar la palabra. Pero diferenciado. Hay algunos que están indiferenciados y otros diferenciados. Este es un diferenciado. Y hay, por ejemplo, otros que almacenan solamente almidón. Y eso se le llaman amiloplastos, por ejemplo. Hay otros que tienen color, otros que no. Pero bueno. Ahora, en ese sentido, lo que tenemos que recordar, por ejemplo, es que en el caso de la síntesis de ATP, en los cloroplastos que vamos a ver en esta clase y en la siguiente, también tenemos el mecanismo quimiosmótico que permite la síntesis de ATP. Este es un resumen muy esquemático de cómo está funcionando el sistema de la fotosíntesis. Entonces, de alguna forma la luz, porque luego vamos a ir a ver con más detalle, la luz que incide en este sistema, vamos a ver cómo y cómo se logra esa energía, esa transformar, permite realizar algo que es bien curioso, que es obtener electrones del agua, produciendo oxígeno. Entonces el oxígeno es un producto de la fotosíntesis y el agua es un sustrato de la fotosíntesis. Y este electrón, perdón, que pasa a través de una cadena transportadora de electrones en el cloroplasto, que permite, a través del transporte de protones, generar una gradiente quimioeléctrica, si ustedes quieren. Y que permite entonces aumentar la concentración de protones en un lado de la membrana tilacoidal respecto a la otra. Tras la transferencia de electrones, aquí hay finalmente la formación de una molécula reducida de un aceptor de electrones, en este caso el NADP, que se reduce a NADPH, perdón. Y por lo tanto lo que estamos viendo aquí, conceptualmente, que no es la misma estructura, pero si ustedes se fijan, es como una cadena transportadora de electrones mitocondrial, pero a la inversa. Es decir, aquí estamos obteniendo electrones a partir del agua y transfiriendo esos electrones para obtener moléculas reducidas. En ese proceso, como hay bombeo de protones y se genera este potencial electroquímico, hay una ATP sintasa muy similar a la ATP sintasa que hemos visto en la mitocondria que permite entonces utilizar esta gradiente para sintetizar ATP. Ahora, por supuesto que todo este proceso, dependiente de la luz solar, lo vamos a analizar en un minuto, sirve para producir entonces moléculas como ATP y NADPH, que finalmente van a ser utilizados para poder también en procesos no dependientes de luz durante las plantas y en algunos organismos que fotosintetizan, para poder fijar CO2 y sintetizar moléculas orgánicas. Ahora, ya conceptualmente esto es muy interesante porque ustedes se preguntarán, y yo también me pregunto, ¿cómo es posible, si hemos visto hasta el minuto que el agua, el producto de la cadena respiratoria mitocondrial, cómo es posible que el agua entregue electrones? Porque ¿cuán buen dador de electrones es el agua? ¿Quién quiere responder? Según yo, es un mal dador de electrones. Tiene toda la razón, es un mal dador de electrones. Entonces, Valentín dice la misma cosa. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo piensan ustedes Porque que puede ocurrir? Mecanísticamente ahora, a ver.
Antes de mirar las diapos, piensen un poco esto que le acabo de preguntar. ¿Quiere reducirse, dice Valentín, de manera espontánea? Esto que acaba de decir usted, Valentín, tendría que ser, por ejemplo, aplicable para el agua que está, por ejemplo, en los océanos, ¿no es cierto? Porque si es así, el agua está expuesta a una radiación solar permanente, ¿no es cierto?, en el día. Y ahí entonces tendría que el agua oxidarse o reducirse. ¿Qué es lo que estaría? ¿Qué es lo que aquí se oxida o se reduce? Porque ahí se tiende a reducirse de manera espontánea, el agua. Sí, ya muy bien. Se está oxidando, ¿no es cierto?, para formar, sí. Y entonces esto, claro, conceptualmente la luz solar tiene algo que ver, pero obviamente, según lo que sabemos hasta ahora, el agua es un tremendo mal dador de electrones, entonces sería bien difícil por su delta G. Ya vamos a verlo un poco, Valentín. A ver, ¿y qué dice? A ver, Isidora, la luz excita los electrones de una molécula de agua, lo que podría favorecer la liberación de electrones. Bueno, es un poco lo mismo que dice Valentín, y la verdad que yo veo con dificultad la posibilidad de excitar electrones del agua, digamos. Yo lo veo con dificultad. Vamos a mirarlo un poco más. Así como así, digo yo. ¿Eh? Ya veamos un poco cosas conceptuales que son muy simples, ¿eh? Pero que siempre es bueno recordar. Aquí está el espectro de radiación electromagnética de la luz y podemos ver, por ejemplo, aquí longitudes de onda bastante pequeñitas, menores a 1 nanómetro. Aquí tenemos longitudes de onda muy grandes, como las ondas de radio. Y entre medio una serie de nombres que nosotros más o menos conocemos, ¿no es cierto? Los rayos X, aquí están los rayos gamma, luz ultravioleta. Después el rango de luz visible, que tenemos aquí un espectro entre 380 más o menos y 7 y tanto, que pasamos por los distintos colores, infrarrojo. Entonces, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, por cultura general, que las plantas que fotosintetizan, ¿cierto?, son capaces de absorber ciertas energías en un rango de luz visible. ¿Y por qué sabemos que es de luz visible? ¿Qué datos tenemos para saber que las plantas, por cultura general, más o menos, sabemos que son capaces de absorber luz en esos rangos de longitudes de onda? O a lo mejor no, y están absorbiendo en otros rangos de longitudes de onda, no lo sé. ¿Ustedes saben? ¿No? No. Hay un experimento que sale muy bien descrito en el libro. Me gusta hablar de él porque yo creo que también es de los clásicos. Fíjense que en este tiempo, este experimento fue lo siguiente. Tomaron una alga que forma un filamento, el mejor experimento de la vida. ¿Le gusta Lili, este experimento? Encuentro que además es muy bonito y tiene que ver con que, independientemente de los nombres de las plantas que está usando y de las bacterias, aquí conceptualmente es lo siguiente. Esta imagen, que es un esquema del experimento, muestra en puntos bacterias, y lo que están viendo aquí, no sé si ven mi cursor, es una alga fotosintética, y lo que ven atrás es un espectro de luz, ¿no es cierto? Ahora, esto no es solo un dibujo así por así, sino que en realidad este señor Engelmann usó un microscopio desarrollado por una persona de apellido Zeiss, que hasta el día de hoy es una de las marcas de microscopio más conocidas en el planeta y de mejor calidad. Y no es porque esté él vivo, digamos, pero su nombre sigue
sigue presente. Entonces este microscopio, ¿qué particularidad tenía? Que era un microscopio que tenía asociado al haz de luz un prisma, de manera de que cuando la luz incidía en la muestra de las algas con bacterias, se realizaba entonces antes una difracción de la luz y lo que uno observaba entonces eran los distintos colores asociados a las distintas longitudes de onda del visible. Entonces, ¿de qué sirvió este experimento? Que en realidad cuando se hacía esto y dejar el alga en el espectro, en las distintas longitudes de onda del espectro del visible, las bacterias iban y se ubicaban principalmente en el color azul y en el color rojo. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Alguien que se entusiasme a dar una opinión respecto a esto. Probablemente se posicionaron en los lugares en donde se generaba más oxígeno. Entonces, teniendo eso en consideración, quizás la radiación azul y la roja es la mejor capturada por la alga fotosintética y por ende es la con la que mejor puede trabajar. Así es. Entonces la fotosíntesis, muy bien. ¿Es Martín o no? ¿O no? ¿Quién Matías, habló? Matías. Matías, siempre confundo No, Matías. no es broma, profe, es que siempre me dice Matías, entonces por eso. Siempre me confundo, lo siento. Entonces, Martín. Sí, Martín. Ya, gracias Martín. Eso es, pues perfecto, esa es la buena explicación. ¿Y qué piensan ustedes que ocurre si es que no se difracta la luz? Se posicionan homogéneamente por todo Entonces, por supuesto, el así pedacito. es. Entonces, no es un problema de la luz, o sea, además, si es que uno hace el espectro y hace lo mismo, pero no pone el alga también, las bacterias no se posicionan de la misma forma. Entonces, de alguna forma, el producto de la fotosíntesis, oxígeno, era producido con mayor eficacia cuando la luz azul y la luz roja incidían en las bacterias, en las algas fotosintéticas. Y por lo tanto, obviamente que la población de bacterias se iba a posicionar en el lugar donde hubiese mayor cantidad de oxígeno. Entonces, esto es un experimento, yo creo que muy fundamental. Y lo contestaron un poco, pero después se dieron cuenta que estaba en la razón este señor Engelmann. Ahora, fíjense que el año 1800 y tanto no es tan viejo, desde el punto de vista de los conocimientos que tenemos. Ahora, hablar de fotosíntesis y no hablar de pigmento es como difícil, pero aquí nuevamente, esto ya lo hemos visto en algún minuto, este tipo de pigmento. Clorofila A, se fijan que se parece mucho a estos grupos porfirínicos, y en vez de tener un hierro aquí en el hemo, hay un magnesio. Hay diferentes alternativas de modificación que van a encontrar en distintas estructuras, bacterioclorofila o la clorofila B, etc. Pero en general esta estructura, y en la clorofila A ustedes van a ver una cadena de fitol bastante larga. Lo interesante, por supuesto, son la presencia de los dobles enlaces, ¿sí? De estos dobles enlaces, que va a permitir finalmente la absorción de luz. Estas bilinas, la ficoeritrobilina y la siguiente, no, son esta por ejemplo, las bilinas en general están presentes más bien como pigmentos en bacterias y en algas rojas. Y en plantas vamos a encontrar, además de las clorofilas, vamos a encontrar, por ejemplo, el betacaroteno y la luteína. Ahora, ¿cuál es la ventaja o la importancia de estos pigmentos respecto, por ejemplo, a su absorción de energía dependiendo de la longitud de onda? Aquí estamos viendo el perfil de absorción para estas distintas pigmentos en solución. Entonces, lo que observamos es que en el caso, por ejemplo, la clorofila, aquí está la clorofila B, se fijan, tiene un pic de absorción, esta línea en verde, más o menos en el 450, un poquito más. Luego hay un gran vacío
y luego vuelve a absorber en el rango del 650. Ahora, el hecho de que las plantas sean verdes tiene algo que ver con esto, ¿no? Es como ¿Quién quiere donde no explicarlo? absorbe. Perdón. Es como la luz que no se absorbe, la que se refleja y por eso la Muy vemos de bien, ese color. muy bien, eso es. Entonces aquí lo estamos viendo al menos desde el punto de vista de las altas concentraciones de clorofila que hay en las plantas vasculares. Y estamos observando, por ejemplo, ven que tienen pic de absorción en realidad más bien en el azul y en el rojo. Ahí es donde están absorbiendo mayormente. La luteína, por ejemplo, que también es parte de los pigmentos que encontramos en plantas, junto con con otras, aquí está la luteína, aquí está, es capaz de hacer esta absorción también, menos importante, pero también lo hace, ayuda a la ¿cómo se llama? A la absorción de luz. En este mismo rango tenemos los betacarotenos, muy importante, y en este caso, por ejemplo, tenemos la clorofila B y la clorofila A. La clorofila A tiene un espectro un poquito distinto, un poquito más alejado respecto a los otros. Tengo unos mosquitos que me molestan. No son mosquitos, son, ¿cómo se llama? Unos zancudos. Hay unos zancudos aquí. Ya. Entonces, es importante considerar que cuando hablamos de pigmentos estamos hablando en realidad de moléculas que están absorbiendo energía a un cierto longitud de onda. Esto más o menos ustedes lo deben conocer, pero esquemáticamente la luz que es recolectada en distintos sectores en una hoja, por ejemplo, va a ir a incidir físicamente, ¿cierto? Que la luz tiene estas características de masa también. Entonces va a ir a incidir en algunas estructuras que van a permitir transferir energía sucesivamente hasta llegar a una especie de centro de reacción donde va a ocurrir un fenómeno de separación de carga. Y eso es la base de la energía necesaria para poder obtener un electrón del agua. ¿Mm? Sin esta capacidad no podríamos evidenciar una salida de electrones del agua, y en un lugar bien particular también, no en lugar, en un sitio bien especial de este centro de reacción que vamos a ver en adelante. Entonces, como ustedes pueden ver, son estos sitios, digamos, corresponden a gran cantidad de pigmentos como de clorofila, de carotenoide, que están asociados a proteínas y que están a ciertas distancias suficientes como para poder transferir la energía de excitación de centros de proteína a proteína o de proteínas asociadas a los pigmentos de uno a otro, sucesivamente hasta llegar a un centro de reacción. Aquí hay un ejemplo de una unidad que ustedes pueden ver, proteína, el Light Harvesting Complex, el LHC2, que tiene, por ejemplo, ven una estructura proteica con varias alfa hélices, ustedes lo pueden ver, y embebida en ella hay muchas moléculas de clorofila y algunas moléculas de luteína. Estas estructuras obviamente están embebidas en la membrana tilacoidal y van a permitir entonces concentrar energía del sol. ¿En qué longitudes de onda? Las longitudes de onda que absorben estos pigmentos. Una vez que estas energías pasan sucesivamente a través de estos complejos, van a llegar finalmente a la posibilidad de llegar a estos centros de reacción para poder estimular y pasar
energéticamente, entonces, de una situación de estado de no excitación a un estado excitado. Y en este caso, lo que estamos viendo son los famosos fotosistemas, el fotosistema 2 o el P68, en el caso de las plantas, y el fotosistema 1, el P700. P680 y 700 se refiere a la energía necesaria para activar estos sistemas, ¿no es cierto? Entonces, lo que está ocurriendo es que a una longitud de onda determinada, esta energía que está dispersa se empieza a concentrar en estos fotosistemas y va a llegar un momento en que la energía va a ser suficiente como para poder excitar algunos electrones de manera de poder entonces generar la posibilidad. ¿Qué pasó? Ah, la posibilidad entonces de abstraer electrones de... Ahora lo que están viendo ustedes aquí es, ¿se fijan el potencial de reducción estándar? Entonces, ¿qué es lo que está significando acá? Que estamos pasando de 1 a menos 1. Lo que pasa es que es el potencial de Qué reducción, ¿no? importante está. Sí, son potenciales de reducción estándar, sí. El agua es el que tiene el más alto. ¿Ya? ¿El agua tiene más alto, dice usted? O sea, la tabla que tengo por lo menos sale que es ¿Ya? 0.8 algo. 8.15. El Ah, no, agua, mentira. Ese no, no. Sí, el agua. ¿ya? Espérense, que tengo que, espérense 2 segundos, que tengo que, se va a poner a llover aquí, tengo que tapar una cosa, si no va a haber cortocircuito. Espérenme, espérenme. Ahí Valentín está diciendo algo. ¿Lo están leyendo? Ay, se está Sí. poniendo a llover. Ya, espérense, voy a tener que entrar. No, no se vayan, voy a poner una pausa. No se vayan. Sí. ¿Ya me escuchan bien? Siento la interrupción, pero Creo que se escucha. ¿sí se escucha? Ya, ya. Entonces, qué es lo que estamos haciendo? Graficando en este esquema. ¿Quién es el mejor en este esquema? ¿Quién es el que recibe electrones con mayor facilidad? El complejo. El fotosistema 2. No, pero a ver, en los valores. El más positivo, ¿no es cierto? Ese recibe electrones de mejor manera, Ah, claro, sí. ¿o no? Ya lo que Sí. nosotros queremos ahora es que estas moléculas entreguen electrones, sean buenos dadores de electrones. Entonces, la energía del Sol lo que hace es que genera la posibilidad, y vamos a ver más adelante en términos mecanísticos, de generar el ambiente suficiente para que la molécula de agua entregue electrones. Y se comporte entonces como que si estuviera más o menos por ahí. Fuera un mejor dador de electrones. Y Valentín dice a lo que me refería era que por su energía libre y potencial de acción, el agua tiende a reducirse, sin embargo en este caso se oxida. Claro, en este caso se oxida, tiene razón Valentín, y tiene que ver con una situación muy particular, que estamos transformando el agua de alguna forma, o la estamos poniendo en una condición que va a ser un buen dador de electrones. Así que bien Valentín. Esos electrones, finalmente, que ocurren, que permiten entonces la activación del complejo 2 o el P680, se activa y ahora esta condición genera que sea un buen dador de electrones, el agua, y esos electrones pasan a través de distintas estructuras. Estos electrones, se fijan en estas flechas, esta es una feofitina, que es una clorofila sin magnesio, después a estas quinonas, para pasar a un complejo, que es un citocromo B6F, que genera
Esta la gradiente de protones, que nosotros vimos anteriormente. Y a su vez, a través de este complejo, se transfieren electrones a una plastocianina, que es una molécula soluble, que es similar como al citocromo C, que vimos en mito, que entrega sus electrones ahora a la plastocianina, y nuevamente, por efecto de la luz solar, ¡puf!, otra vez, volvemos a transformar este sistema en un sistema que va a transferir electrones con mayor facilidad, y que va a pasar ahora a través de distintas estructuras también: clorofila, una fitoquinona, hierro azufre, y después a una ferredoxina, que va a ser capaz de entregar electrones a una proteína, que es una ferredoxina NADP, óxido reductasa, que va a permitir entonces formar NADPH. Entonces, el mecanismo general, como ustedes pueden ver, no vamos a ver esto del ciclo todavía, pero el mecanismo general involucra aumento de energía para poder favorecer la aparición de estructuras que puedan dar electrones ahora, en el caso del agua, ¿se fijan? Y traspaso a distintas estructuras dentro del complejo, inclusive a unas quinonas, para luego pasar aquí al complejo citocromo B6F, que lo vamos a ver. Es posible también encontrar a veces situaciones en que el fotosistema 1 funciona más o menos solo, y él es capaz de generar entonces una especie de ciclo en que la ferredoxina, en vez de entregar electrones para la síntesis de ADH, vuelve a entregar sus electrones al complejo B6F, y por lo tanto hay vuelta, entrega de protones para poder generar la gradiente. ¿Para qué se usa la gradiente? Ya lo hemos visto, términos muy generales, para la síntesis de ATP. Veamos qué es lo que consiste el complejo 2. El complejo 2 es un complejo macromolecular, por supuesto, que tiene un sitio de unión para el agua. Este sitio, se fijan, el agua es sustrato, hay liberación de oxígeno y electrones pasan entonces sucesivamente por distintas estructuras. Entonces vamos a ver en un minuto más adelante cómo es posible que eso ocurra, porque en realidad, desde el punto de vista de lo que hemos visto hasta el minuto, el agua es un muy matador de electrones, por lo tanto, difícilmente podríamos esperar que espontáneamente el agua entregue electrones aun cuando esté con alguna luz en el espectro visible, ¿no es cierto? Entonces, aquí ocurre que de alguna forma, que vamos a ver más adelante, de alguna forma electrones del agua son entregados a una tirosina que ha depletado de electrones, para luego pasar por una especie de par de clorofilas especiales que están muy cercanas una de otra, para pasar luego a la feofitina, plastoquinona y plastoquinona. Aquí hay un hierro entre medio, que ustedes pueden tener un hierro no hemo, que está por ahí en el paso C, y por lo tanto la estructura, como ustedes pueden ver, es una estructura bastante compleja, pero no transfiere electrones, o sea, no transfiere protones. Aquí no hay gradiente de protones producida por transferencia de electrones en el complejo 2, en el fotosistema 2. Fíjense aquí tenemos moléculas de agua y una estructura formada por oxígeno, átomos de oxígeno y manganeso. Fíjense que aquí es como 5 oxígenos, un calcio y manganeso, varios manganesos puestos allí. Esta estructura hace que el agua retenida en este sitio pueda, en el contexto del fotosistema 2, funcionar como un dador de electrones. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Hay un par de, ay, se me olvidó el nombre, de clorofilas muy especiales que están muy cercanas unas con otras,
son capaces de recibir electrones de una tirosina generando un espacio en que hay un cambio de carga. Y por lo tanto depletan de carga este sector de la tirosina Z. Cuando eso ocurre en el contexto de ese sitio de entrega de electrones del agua en el fotosistema DUO, se genera la condición especial para que el agua sea un dador de electrones y vaya a reemplazar los electrones faltantes en ese espacio. Es decir, en el fondo, no es que el agua por sí sola sea un buen dador, sino que lo que pasa es que se genera una depleción de electrones cercanos a las moléculas de agua. Esa depleción entonces es llenada, es completada por electrones provenientes del agua. Y ocurren, como ustedes pueden ver, 4 eventos de escisión de electrones en moléculas del agua en este contexto. Para producir, entran dos, se fijan, 2 aguas para producir una molécula de oxígeno gaseoso libre. Entonces son retenidas ahí hasta ese minuto. Este probablemente es el sitio activo de mayor relevancia en la evolución de los organismos dependientes de oxígeno, definitivamente. Que tienen que ver con la adición de oxígeno dependientes de reacciones químicas con el hierro, que hay en la atmósfera oxígeno. Y por lo tanto es tremendamente valioso, se fijan la cantidad de oxígeno producida por este pequeño mecanismo, que además no está explicando algo que ocurre en el sentido de sí respecto a... ¿Les parece si descansamos un minutito? Profe, se quedó pegado el último que dijo. Ah, ¿qué es lo que dije en lo último? No ¿Qué sé, estaba? estaba pegado. Ah, me quedé pegado. Sí. Lo que yo decía que este es un sitio extremadamente relevante para entender ciertas cosas relacionadas a la evolución de organismos dependientes. ¿Me pegué yo o el profe no? No, el profe se está quedando pegado. Pero no sé. Pero bueno. Que se podía producir oxígeno, aquí estamos viendo la solución a partir de agua. ¿Se pega de nuevo? O sea, Hay se una quedó pegado y después sonó como todo lo temporada pero por un que segundo. Ya. Oiga, hagamos una cosa, hagamos un pequeño receso, 10 minutos, voy a conectar mi teléfono al computador. ¿Les parece? No hay ningún problema. Ya, 10 minutos, aprovechamos descansar también. Ya. Ya, espérense, ¿qué hora es? No sé qué hora es. Son 50, a las 11:05. ¿Qué hora es? Ya. Bueno, a las 11:10, ya, 11:10. Juntémonos a las 11:10. Voy a por Ya. aquí. 11:10. Gracias. Normalmente ahora sí. Si tienen problema de conexión, me dicen, me tienen que decir, porque supone que con el teléfono debería funcionar mejor. Espero. Ya, entonces habíamos estado mirando el mecanismo especial donde hay este complejo de óxido de calcio con manganeso que permite entonces la entrada de algunas moléculas de agua. Se genera una depleción electrónica cercano a una tirosina Z que sirve como puente para transferencia de electrones. Y esos electrones van a pasar en este fotosistema 2 a través de este par de clorofilas especiales, la feofitina, que es lo mismo, una clorofila sin magnesio, y a plastosquinona, finalmente una plastoquinona B. Y ahora vamos a ver que esta quinona, ahora reducida, va a ser sustrato del complejo B6F, citocromo B6F, perdón, que va a ser el responsable de hacer la translocación de electrones para generar entonces la gradiente que nosotros conocemos, que permite entonces la formación de ATP.
Entonces, este complejo se parece muchísimo a un complejo de la cadena respiratoria. Y este complejo utiliza entonces la fitoquinona reducida, que es muy similar a la ubiquinona, entonces o la ubiquinol, digamos. Entonces tiene poliquinol, el plastoquinol, perdón. ¿Se acuerdan cuál es el complejo que usa el ubiquinol? Matías. Muy bien, el complejo 3. Entonces se parece mucho. Y fíjense que se parece tanto que también tiene un ciclo Q. Entonces lo que se observa es la entrada de electrones provenientes del plastoquinol generado por el fotosistema 2 y nuevamente uno de sus electrones va a una proteína RISC, a un grupo hemo del citocromo F, para luego pasar a una proteína soluble, la plastocianina, que tiene un átomo de cobre que va a ser reducido. El segundo electrón pasa a través de grupos hemo del citocromo B6 al sitio H, al L, al H, perdón, para luego entonces volver al ciclo y una nueva molécula de plastoquinol va a generar el mismo evento, es decir, hay un ciclo Q entre medio. Y por lo tanto funciona bastante similar a cómo funciona el complejo 3 de la cadena respiratoria mitocondrial. Ay, se me apaga esta luz. Ya téngame paciencia. Ya. Lo interesante entonces es que a la medida que hay transferencia de electrones desde este plastoquinol, también hay salida de protones al espacio que corresponde al sitio P, en este caso, que es el lumen tilacoidal, generándose entonces este sitio mucho más positivo y el negativo, que obviamente es por la obtención de protones para reformar la plastoquinona reducida. Plastoquinol, recuérdense que se obtienen un par de protones para poder reconstituirla en el sitio Q, en el ciclo Q, perdón. La plastocianina entonces va a recibir un electrón de cada uno de los ciclos Q y va a ser entonces la que va a transferir los electrones al fotosistema 1. Y aquí tenemos de nuevo un esquema en que podemos observar entonces la salida de protones al sitio P, entonces el lumen del, ¿cómo se llama? De los tilacoides, y entonces nuevamente paso de electrones a través del hemo BL, el hemo BH, entrega de nuevo a una quinona, se fijan que no está reducida, y hay betacarotenos participando. Entonces, en el fondo, esto se parece muchísimo al complejo 3, al funcionamiento del complejo 3. Finalmente, esta plastocianina, que no forma parte del complejo B6F, lo que hace entonces es transferir los electrones al fotosistema 1. Y el fotosistema 1 entonces transfiere electrones, fíjense que también hay clorofilas que participan, quinonas y algunos clústeres hierro-azufre que finalmente van a entregar sus electrones a una ferredoxina. Estos son complejos, obviamente, complejos de membrana, y recuerden ustedes que una vez que entre la plastocianina hay una activación por absorción de luz, ¿no es cierto?, que va a permitir entonces el paso a un estado favorable para la entrega de electrones. Aquí hay algunas preguntas como curiosas y que vamos a tratar de ir resolviendo, que no es esta, pero aquí hay un esquema fotosistema 2, aquí está el lumen, perdón, el sitio negativo, el sitio positivo, el complejo citocromo B6F, la plastocianina que hace la conexión entre el citocromo B6F y el fotosistema 1, finalmente la ferredoxina, el receptor de electrones del fotosistema 1,
para entregarle esos electrones entonces a una oxidorreductasa de ferredoxina NADP, que va a generar NADPH. Aquí tenemos la ATP sintasa, que va a permitir entonces, a través de esta gradiente de protones generada por la transferencia de electrones, pero sobre todo por el paso de protones del citocromo B6F, va a permitir entonces la entrada de protones y la síntesis de ATP. Ahora, aquí yo me hago una pregunta, porque y ojalá ustedes a lo mejor ya lo han leído, pero ¿se acuerdan cómo se llama este fotosistema? ¿El fotosistema 2? ¿Cómo se llama también? En términos de sus absorciones. ¿Cuándo se activa? ¿Qué longitud de onda? 680. 680. Entonces este es el P680, muy bien. O 6000, no, más lento, claro, de sobre un 8. Pero está bien. Y el fotosistema 1, P700, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si incide una energía, una longitud de onda de 690? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿No la va a absorber? ¿Quién absorbe? ¿Qué cosa? ¿La longitud de 1000 cuánto dijo? No, 690, entre Ah, medio, 690. entre 680 y 700. ¿Qué es lo que piensan ustedes que puede ocurrir? Se va a absorber en el fotosistema 2 y un porcentaje en el fotosistema 1. Se va a repartir la carga, ¿no? El fotosistema 1 necesita 700 como longitud de onda, ¿cierto? Y el Ya. fotosistema 2 necesita 680. ¿Cuál necesita más energía? El fotosistema 1. Coño, el 2, porque menos A ver, longitud es más energía, ¿no? así es. Ahí hay que tener cuidado con eso. Menor longitud de onda, mayor energía. ¿Sí? ¿Estamos o no? Pero, profe, una pregunta. Sí. Yo pensaba que igual, como que si es que uno se pasaba de la energía como tanto por arriba como por abajo, como que aún así no se absorbía bien, por así decirlo. Si es No, que yo pero tengo como luz ultravioleta, no deberían, por ejemplo, absorber los dos, no, ¿sí? pero ¿quién va a absorber? ¿Quién va a absorber si yo tengo cercano a 700? Un poquito más de energía, entonces 690 y algo. ¿Quién va a absorber? Va a absorber primero el fotosistema 1, que es el que requiere menos energía, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? El de 680 requiere más energía, es una longitud de onda más pequeña. Entonces, ¿ven lo que quiero decir o no? ¿O no todavía? Sí. A ver, espérense para acá. Vamos a ver, vamos a hacer esto. Up, up, no cuesta nada. Aquí. Ya. ¿Se fijan aquí energía en kilojoule Einstein? Esta es la longitud de onda. Pequeña longitud de onda. Menor, por ejemplo, a 1 nanómetro. Aquí hay metros o cientos de metros. ¿Mm? Thousand es miles, ¿no? ¿Miles de metros o cientos? 1000. Miles de metros. Entonces, aquí, en el visible. Veamos el visible. ¿Hay alguien escribió algo? Ya lo vi, menor longitud. Ya, Martín lo vio. Entonces, cuando ustedes hablan, o nosotros hablamos, digamos, de que, por ejemplo, una longitud de onda relacionada cercana al UV, que va a tener 380, 400 nanómetros, que es el lado violeta, pero lo con mayor energía. ¿Por qué? Fíjense que tiene 300 y tantos nanómetros, la longitud de onda, y miren la energía, 300 kilojoule Einstein.
Si vamos ahora a longitudes de onda más altas, 500, 600, 700, miren cómo baja la energía. Longitudes de onda pequeña, como los rayos gamma, son los que más energía tienen. Y hay otras más pequeñas que atraviesan la materia, ¿sí? Entonces son peligrosos. Los rayos X, por supuesto, ven que atraviesan músculo, etc. En cambio, las ultravioletas, las que están en el visible con larga, tienen menos energía. Y así sucesivamente. Entonces, longitud de onda mayor, menor energía requerida. ¿Se fijan? O asociada. Entonces, si volvemos a nuestro esquema, aquí, el fotosistema 2, o P680, requiere mayor energía para activarse que el fotosistema 1, el P700, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si estos dos están físicamente unidos? Uno al lado del otro. Tocándose, ¿eh? Físicamente unidos. ¿Qué pasa si hay una energía de activación que no llega a los 680, sino que es un poco menor en energía? Entonces, supongamos 690, porque está entre el 680 y el 700 nanómetros. ¿Quién va a activarse permanentemente o con mayor El uno. facilidad? El 1, el P700. Y por lo tanto, eso lo va a hacer en desmedro de la activación del fotosistema 2. Porque cada vez que haya energía que llegue cerca, ¿quién lo va a adquirir con mayor facilidad? El fotosistema 1 va a adquirir esa energía, ¡pum!, y se va a activar. Porque el fotosistema 2 requiere un poco más. Entonces, fíjense, espérense, se lo voy a mostrar al tiro. Fíjense que estructuralmente, estas son las granas, se fijan, este es el lumen tilacoidal, y aquí está el estroma. Entonces aquí está graficado, por ejemplo, el citocromo, el complejo citocromo B6F, ahí. Aquí están los Light Harvesting Complex 2, ¿se acuerdan que esas proteínas con muchas clorofila y luteínas que permitían entonces ir concentrando la energía que venía de la luz? Y fíjense que el el fotosistema 1 está separado físicamente del fotosistema 2. Y esto es una manera de evitar que el fotosistema 1 se esté activando permanentemente en desmedro del fotosistema 2. Y vamos a ver en la próxima clase que también hay maneras de poder arreglar este problema. No lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Es decir, es posible entonces que un ordenamiento físico espacial de los fotosistemas eviten de que el fotosistema 1 esté activándose siempre antes en desmedro del fotosistema 2, que necesita más energía. Este esquema es muy bonito porque resume un poco lo que hemos estado conversando. Y si se fijan, como les decía, es casi ver la cadena respiratoria mitocondrial, obviamente que no es la misma, porque no es inversa, no es la reacción inversa, pero finalmente lo que sí produce es que en vez de utilizar oxígeno como receptor final de electrones, lo que está haciendo es usar agua, que es el producto de la cadena respiratoria mitocondrial, utiliza agua como sustrato y entrega electrones entonces a través de este sistema en que hay que activar, separar carga, generar una depresión electrónica para que el agua sea en ese sitio, bien específico, dador de electrones. Esos electrones van a pasar a través de distintas estructuras, fiofitina, esto es la plastoquinona, plastoquinón, y van a generar entonces un aumento de plastoquinol en la membrana, que con el ciclo Q y el complejo B6F van a permitir lanzar protones al lumen tilacoidal, generando entonces un sitio P y un sitio N.
¿Cómo se llamaba esta, la PC? Que era equivalente al citocromo C, la plastocianina. Entonces, la plastocianina recibe electrones en el complejo B6F y es la que permite transferir electrones entonces al complejo, al fotosistema 1, que también al ser activado permite entonces que esto pasen electrones sucesivamente hasta el final, estos clústeres hierro-azufre, la ferredoxina y esta proteína oxidorreductasa que es capaz, esta enzima oxidorreductasa que es capaz entonces de producir moléculas reducidas de NADPH. Y los protones, el mecanismo de funcionamiento es extremadamente similar al de la fosfatasa o de la ATPasa mitocondrial. Entonces permite formar ATP y NADPH. Y nosotros vamos a ver, ya en la próxima clase, porque vamos a terminar ahora, yo les dije que iba a tener una clase cortita o más corta. En la próxima clase vamos a poder ver cómo en otras etapas este NADPH y ATP son utilizados ahora para poder fijar CO2 y sintetizar moléculas carbonadas. Hay una serie de reacciones que son importantes, algunas que son medias complejas, pero las vamos a ver igual. Y con esto vamos a completar el espacio de la parte de fotosíntesis. Entonces, para el estudio, yo les recomiendo que partan estudiando, obviamente, la parte de la cadena respiratoria mitocondrial, porque a través de eso ustedes van a poder ver con mayor facilidad. La complejidad de fotosíntesis no está aquí para ustedes, sino que va a estar en la parte de la próxima clase, en que vamos a ver algunas rutas metabólicas importantes que definen cómo se van fijando moléculas de CO2 de la atmósfera y vamos a ver cómo experimentalmente también se empezaron a observar estos datos. Profe, Sí, una pregunta. Si es que se empiezan a acumular protones en el lumen del tilacoide, ¿no empieza como a desfavorecerse mucho la oxidación del agua? Porque esa forma también protones, ¿no? sí también, pero se fija la cantidad de protones que son menos protones. Hay salida de protones. Entonces, también es posible, pero el lumen no es tan pequeño, ojo. Y la síntesis de ATP es bastante importante. Entonces, De hecho, salen más protones. ahora sí lo que sí vamos a ver en la próxima clase, cuando hay una luz demasiado intensa, se desconectan los sistemas. Y vamos a ver cómo físicamente eso ocurre. Hay mecanismos para poder evitar de que haya exceso de funcionamiento de los fotosistemas. Los vamos a ver. Los vamos a ver en la próxima. ¿Se fue Santiago quien habló, cierto? Sí. Sí. Gracias. De nada. Ya miren, no sé qué hora es. Son las 11:30 para ustedes. Y vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Les parece? Yo les recomiendo, por favor, yo sé que están medio atareadas, pero estudien, por favor, de a poquito, al menos la parte, hasta ahora, la parte de oxidorreducción, y vayan repasando esto, porque con lo de oxidorreducción de la parte de mitocondria, es muy fácil entender esta parte. Pero después hay una parte de metabolismo, que vamos a ver la próxima vez, de algunas rutas metabólicas, y la idea es que no se junte muchas cosas. Yo sé que el curso no ha tenido malas evaluaciones y no van a tener malas evaluaciones, pero no dejen para el final esto, porque se van a agobiar un poco. ¿Me parece? Es una sugerencia. Ya. ¿Profe? Sí. Yo tengo una pregunta, pero es una pregunta como para ellos en realidad. Sí. Lo que pasa es que entre hoy día y mañana debería estar subiendo el control formativo, que deberían tener más o menos plazo para que yo lo alcance a revisar antes del seminario hasta como el 28-29, que sería el lunes o martes. El lunes 29, creo. El lunes 28. El problema de eso es lunes que 28. en el fondo
tendrían que hacer el control formativo dentro de la semana de receso o dentro del feriado. Entonces, no sé si lo prefieren así o prefieren dejar más plazo, o sea, la semana del 28, y yo se los reviso para antes de la prueba. Entonces, en el fondo la pregunta es, ¿se los reviso antes del seminario o prefieren que se los revise antes de la prueba? Porque eso va a tener una consecuencia de en qué Para su plazo lo van estudio. a poder hacer. Y para estudiar, digamos, para tener una retroalimentación. Claro, en el fondo es cuando quieran la retroalimentación. Pero si es antes, tienen que hacerlo durante la semana de receso. Y yo no sé qué planes vienen de estudiar o no, si prefieren hacerlo así. Lili, mire, están diciendo en el chat, Isidora, yo lo Ya, prefiero antes del así, seminario, antes entonces. del seminario. Santiago también, Laura, Marlene, antes, sí, Me da pena que me digan que el plan es estudiar, sí. pero ya, ok, lo hago entonces antes del seminario, no hay problema. Sí, la verdad que la semana de receso es como una semana más bien de sin clases nomás, porque Sí. hay estudio, hay mucho estudio. Hay mucho estudio. Vamos a estar todos más o menos igual. Pero ya, chiquillos, Ya. gracias. Gracias a Se lo usted, subo Lili. entonces entre hoy día y mañana. Ya, muchas gracias. Una semana para organizarse, así es. Ya, si tienen alguna pregunta, saben, me la pueden mandar por email. Yo voy a redireccionar un par de mensajes que recibí por unas recorrecciones, Lili, del control de seminario. Se los mando a usted para que los vea. Y si tienen preguntas respecto a esto, vayan haciéndolas con tiempo, por favor. Aprovechen sus días de receso la medida que puedan. Estamos todos bien atareados. Bueno, les deseo lo mejor. Sí, va quedando menos, eso es cierto. Queda bastante menos, así que ánimo. Queda bastante menos. Estamos al final. Ya, que estén bien. Me dio gusto verlas y verlos. Chao, profe. Muchas gracias por Chao, todo. Chao y muchas gracias. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Y Lili también. Sí, por supuesto. Gracias.